días. Son las 6 de la mañana de este lunes 10 de agosto de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El mejor presidente que ha tenido Colombia en su historia está en la cárcel. Los más grandes bandidos que ha tenido Colombia en su historia están o en el campo sembrando el terror o en las calles en Bogotá con la protección del Estado o en el Congreso de la República o en la vicepresidencia del Senado. ¿No se dirá que no es este el país de las paradojas, de las contradicciones, de los absurdos? El abogado cadena con medida de aseguramiento el caso de los 7 millones. No vamos a emprender la defensa de Cadena, tengan la seguridad. 7 millones o 1 millón o un peso es una conducta que tiene que ser examinada a la luz de la deontología jurídica y los jueces dirán la última palabra. Lo que no hay en ninguna parte, ni directa ni indirectamente, es una prueba que diga que el presidente Álvaro Uribe Vélez estaba de acuerdo con el procedimiento de su abogado, que lo consentía o que lo auspiciaba. No hay una sola, sencillamente porque no existe. Cadena, a su manera, muy a su manera, se estaba luciendo. Dios nos libre de abogados que se lucen así. Levantar la reserva del sumario es un imperativo moral. Y es un imperativo moral por una razón obvia. Primero, porque se trata nada menos que del juicio a un presidente de la República. El país tiene todo el derecho a saber por qué lo están juzgando y cómo lo están juzgando. Y en segundo lugar, porque ese sumario no es secreto, sino en la medida en que los instructores quieren que sea secreto, no en la que manda la ley. ¿Cuántas filtraciones hemos tenido sobre el proceso a Uribe? No más filtraciones. Luz, más luz, claridad, apertura. Esperemos que la Corte esta vez tenga un gesto de dignidad, de decoro y levante la reserva sumarial. La deflación que amenaza la economía. En julio, el índice de precios al consumidor o el índice de la inflación, como ustedes quieran, estuvo en 0. Quiere decir que en el año a año, se pone en 1,97, muy por debajo del rango meta del Banco de la República. Es decir, está por debajo de las metas, lo que significa que es una deflación peligrosa, que es una deflación grave para el país. En junio, el índice de precios al consumidor cayó 0,38% y en mayo había caído 0,32%. Eso, queridos amigos, traducido al lenguaje más elemental y más simple, es pobreza. La gente no tiene con qué comprar cosas y los que las tienen que vender más baratas. No hay más remedio, no hay solución. Los precios caen cuando cae la demanda. Ese es un principio económico que enseñan en el primer curso de economía en cualquier universidad y en cualquier carrera que toque con asuntos económicos. La deflación es tan peligrosa como la inflación y señal de que las cosas definitivamente no marchan en la economía de que se trata. La confianza del consumidor en julio estuvo en menos 32,7%. El consumidor no tiene confianza. Esto tiene relación con lo que estábamos diciendo antes y eso se expresa en la deflación. Pero pues algún periodista entusiasta dijo que están mejorando las cosas, un 0,4% sobre 32,7%. Seamos serios. Simplemente seamos serios. El consumidor colombiano no tiene confianza, no tiene la intención de consumir, no está consumiendo y estamos en periodo de deflación. A su turno,
uno de los indicadores más reconocidos universalmente sobre la actividad económica es el consumo de energía. Pues el consumo de energía está cayendo. Hay dos tipos de energía, si ustedes quieren. El no regulado, que cae 7.1, y el regulado, que cae 19.4%. De manera que la situación es extraordinariamente grave. La reactivación económica no ha empezado. No hay horizonte visible para que la economía se reactive, y esa es la verdad, y nos tenemos que hablar con la verdad. Fue asesinado el fin de semana un exconcejal en Piamonte, Cauca, frente a la gente. Lo mataron en presencia de toda la gente de Piamonte, y desde luego Piamonte es sitio de droga. Eso pónganle la firma. Cuando vean un crimen atroz, pregunten a qué distancia están los cultivos de coca, y no se equivocarán nunca con esa pregunta. La cocaína definitivamente es el combustible de todas las desgracias de Colombia. La China no quiere a Trump de presidente. Una encuesta que tenemos, y que es una encuesta de una encuestadora válida, importante, pone a Trump ya en el 51% de favorabilidad. Estamos en el mes de agosto, las elecciones son en noviembre. ¿Qué va a pasar? La depresión, una enfermedad terrible, espantosa. Me parece que exageran en las encuestas, ojalá sea así, pero están diciendo que 7 de cada 10 personas se encuentran deprimidas por el encierro, por la cuarentena. No creo que sea una depresión clínica, sino que, pues, si a cualquiera le pregunta si está deprimido o si está exultante de entusiasmo por la cuarentena, pues ninguno dirá lo segundo. Nadie. ¿Estamos en un estado de depresión? No, de depresión clínica no creo que lleguemos allá, pero esas son las cifras que dan. Cartel de la Droga 2, Francisco Ricaurte. ¿Qué fue lo que pasó con eso? ¿Eso es verdad o no es verdad? Francisco Ricaurte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro del cartel de la toga, porque aquí hay carteles de todo: carteles de la cocaína, carteles del microtráfico, carteles de trata de blanca, carteles de robo de vehículos y carteles de la Corte Suprema de Justicia. Los bandidos están metidos allá, y esos son los supremos jueces de la República. Hay un cartel de la toga 2, nos lo volvemos a preguntar. Las FARC querían asesinar al gobernador del Meta. Para disminuir el impacto que la noticia tiene, dicen las disidencias de las FARC. Mentiras, son las FARC, las mismas. Las FARC no son sino una. Y tan no son sino una que los bandidos que están aquí, dizque haciendo política, conservan todo, conservan el nombre de FARC. Pues las FARC querían asesinar al gobernador del Meta, que, recuerden ustedes, fue el gobernador que denunció la tala inmisericordia de bosques para sembrar más coca, promovida ¿por quién? Por las FARC, claro que sí. Y esa es la paz de Santos, ¿no? Ténganlo presente. Murió Gabriel Ochoa Uribe, el gran técnico, el técnico con más resultados positivos. A unos gustará su estilo de juego, a otros no. En lo que no hay duda ninguna es en el trabajo, en la voluntad de servicio, en la capacidad que tenía para influir sobre la gente y sobre sus jugadores. Gabriel Ochoa Uribe murió a los 90 años, un ejemplo para las nuevas generaciones. Estados Unidos pasa los 5 millones de contagios. Estamos hablando de una proyección de muertos de 300.000 de aquí al final del año. ¡Qué horror! Nuevas ayudas designa Trump para la gente más pobre en los Estados Unidos. El debate jurídico es si tiene facultades el presidente Trump para dar ese tipo de ayudas. Desde luego es con el dinero del Tesoro Público. Claro que sí.
El Brasil supera los 3 millones de casos y los 100.000 muertos. La gripiña del presidente Bolsonaro. En julio se crearon 1.800.000 empleos en los Estados Unidos. La tasa de desempleo sigue siendo alta, pero de todas maneras esto sí marca una tendencia. 1.800.000 empleos son muchos empleos nuevos en los Estados Unidos. China sancionará 11 americanos, incluidos los senadores Marco Rubio y Ted Cruz. Es una retaliación por las restricciones que los Estados Unidos han impuesto a funcionarios de Hong Kong, incluida la primera ministra de Hong Kong, China desde luego. Puerto Rico, increíble. Estaban en votaciones y ¿saben ustedes por qué no pudieron concluir y por qué se harán en una próxima jornada? Porque no había boletas. Bueno, eso pasa en Puerto Rico y vaya uno a saber dónde puede pasar una cosa similar. Los Estados Unidos recomienda no viajar a Colombia. En este momento la recomendación es puramente inocua porque no hay viajes a Colombia. Pero como se espera reactivarlos, nos vamos a encontrar con que los primeros y más importantes visitantes del país, los norteamericanos, tendrán recomendación de su gobierno de no venir a Colombia. Y no solamente por el coronavirus. Hay muchas razones esgrimidas por la Secretaría de Estado para decirle a sus conciudadanos no visiten ese país. Colombia cerró ayer con 10.611 casos y 302 muertos por coronavirus. Se trata de una cifra disparada, loca. Este número de los 10.000 era el que mirábamos con horror cuando Europa estaba infectada en el peor momento y llegaban a 10.000 y se mantenían en 10.000 y aquello era la pandemia más feroz. Y los países europeos como Italia, como Francia, como España, que tenían esos 10.000 casos, son bastante más poblados que Colombia. El señor caído de Monserrate, peregrino en Bogotá, que nos dé su bendición. Lo decimos sin pedirle permiso a los que hablan del Estado laico y de la libertad de confesiones. Cada uno tendrá la confesión que quiera. Nosotros pedimos humildemente la protección del señor caído de Monserrate. Explotó una mina antipersona en Frontino, Antioquia. No hay que preguntar quiénes la pusieron ni para qué la pusieron. 2 personas heridas, 1 persona muerta y sigue la tragedia en Colombia. Pero de fumigación aérea, nada de nada. De eso ni se hable. La crisis financiera de las universidades es una crisis dramática. La Universidad Nacional, que tiene unas tarifas muy bajas y en razón siempre de la capacidad de pago de los padres del alumno, tiene una caída de 40% en las matrículas. Escuchen la cifra, 40% en las matrículas. Esta sí es definitivamente la Gran Depresión. Rally de motos en Dakota del Sur. En los Estados Unidos no han descubierto que tienen coronavirus, no han descubierto que van para 300.000 muertos, no han descubierto que superaron los 5 millones de contagios. Un rally de motocicletas, 250.000 espectadores, en su inmensa mayoría sin tener siquiera un tapabocas, pero quieren que la pandemia doble la curva. En Beirut se pasó del dolor a la ira. Montserrat Fernández nos hablará del tema. Se dobló la venta de armas en Estados Unidos durante julio. ¿Por qué será? ¿Está muerto Diosdado Cabello? Cuando empiezan las explicaciones y las farsas en esos regímenes comunistas, es porque suena el río y probablemente lleve un músico ahogado, Diosdado Cabello. Entonces Maduro conversa con él con una voz que no es la de Diosdado.
y sacan una imagen de Diosdado Cabello tomada a distancia, borrosa, puede ser cualquiera. ¿Murió Diosdado Cabello? Nos volvemos a preguntar. Cuarentena obligatoria en La Habana por rebrote. Mientras tanto, Nueva Zelanda anuncia que lleva 100 días sin coronavirus. 100 días, más de 3 meses. Sigue el conflicto sobre TikTok y WeChat. Hablaremos con la Universidad Sergio Arboleda sobre el particular. Y en Hoy en la Historia. Hoy 10 de agosto se cumplen 2 fechas fundamentales en la vida del Libertador. Llega triunfante a Bogotá después de la batalla de Boyacá en 1819 y en 1830, en un día como hoy, agosto 10, recibe Bolívar la noticia más que dolorosa de que el Ecuador ha resuelto separarse de Colombia. Como lo estaba decidiendo Venezuela, se partía en muchas partes, en pedazos, la idea de la unidad bolivariana, el caos y la anarquía. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.